El régimen cubano insiste en responsabilizar a los municipios por la crisis alimentaria, a pesar de su sistema centralizado. Desde 2021, con la declaración de Miguel Díaz-Canel de aumentar las competencias municipales, se ha buscado hacer a los gobiernos locales responsables de la producción de alimentos y de la entrega de tierras ociosas en usufructo. Durante una reunión, el vicepresidente Salvador Valdés Mesa y el primer ministro Manuel Marrero Cruz reforzaron esta idea, destacando la necesidad de que los municipios asuman esta responsabilidad. Díaz-Canel subrayó que los territorios deben autoabastecerse y controlar los precios para mejorar la situación. En Santiago de Cuba, se ha visto a niños jugando a las bolas por dinero durante el horario escolar, en lugar de asistir a clases. Estas imágenes, compartidas por el periodista Yosmaní Mayeta, han generado preocupación y debate en redes sociales. Aunque algunos consideran esta actividad normal, Mayeta resaltó que lo correcto sería que los niños estuvieran estudiando. El juego por dinero, una práctica prohibida en Cuba desde 1959 y ratificada en el Código Penal de 2022, sigue siendo común, incluso entre menores. A pesar de las sanciones legales, la bolita sigue siendo popular en muchas familias cubanas. La activista cubana Yamilca Lafita compartió la historia de Felicia, una anciana de 72 años que, en medio de la escasez, tocó a su puerta pidiendo comida. Lafita, visiblemente afectada, le dio alimentos, aseo y dinero, lamentando la situación de abandono que enfrentan muchos ancianos en Cuba. Felicia, quien vive con una pensión de 1.700 pesos cubanos tras años de servicio en la revolución, es un ejemplo de la vulnerabilidad de los mayores en la isla. Lafita instó a la solidaridad con los ancianos, señalando que la deuda del gobierno con ellos es impagable. En Santi Spíritus, la falta de médicos en el Hospital Camilo Cienfuegos, especialmente durante las noches, ha generado una crisis en la atención de urgencias. Los pacientes denuncian que muchas consultas están vacías o son atendidos por residentes sin experiencia suficiente para dar diagnósticos confiables. Este problema se agrava con el aumento de casos graves de dengue, afectando a la población pediátrica. La crisis interna de salud en Cuba se debe, en parte, a la salida de miles de médicos y al envío de 3.800 galenos a México como parte de las misiones del gobierno, ignorando las necesidades locales. El tanquero PVT Clara, procedente de Rusia, arribará a la bahía de La Habana este 2 de octubre en medio de una crisis energética en Cuba, donde los apagones diarios duran entre 12 y 20 horas. Con una capacidad de 20.831 toneladas, el cargamento solo cubrirá las necesidades de la isla por una semana. Cuba necesita 3 barcos semanales para mantener el suministro de combustible, pero la falta de envíos suficientes desde Rusia, México y Venezuela ha agravado la situación. La frustración de la población aumenta, mientras que Rusia ha prometido más apoyo con hidrocarburos, trigo y fertilizantes. El gobierno cubano ha cumplido solo el 39% de su plan de construcción de viviendas en 2024, completando apenas 5.262 de las 13.500 viviendas proyectadas, lo que refleja un retroceso en el sector. La crisis en la construcción se debe a problemas organizativos, falta de personal capacitado y escasez de materiales como cemento y acero. En los últimos 4 años, la construcción de viviendas ha disminuido un 64%, afectando gravemente a la población, especialmente en ciudades como La Habana. A pesar de promesas del gobierno, el déficit habitacional sigue empeorando, mientras se prioriza la construcción de infraestructuras turísticas, generando descontento entre los ciudadanos. Los congresistas cubanoamericanos Carlos Jiménez y María Elvira Salazar criticaron la entrada a Estados Unidos de Juan Carlos Santana Noboa, viceministro cubano de Trabajo, quien solicitó asilo en la frontera de Nogales, Arizona. Ambos expresaron indignación por el ingreso de funcionarios del régimen cubano al país, considerando que se debería investigar el caso. Santana Noboa se une a otros dirigentes cubanos que han huido hacia Estados Unidos, lo que ha generado preocupación entre sectores críticos al gobierno cubano, que ven este fenómeno como un fallo en el control migratorio y una injusticia para las víctimas del régimen que aún enfrentan obstáculos para recibir asilo. El periodista Yosmaní Mayeta Labrada compartió imágenes de varios volúmenes de las obras completas de José Martí tirados en un basurero cerca de una secundaria en Santiago de Cuba. Los libros fueron encontrados en el reparto Sueño, y los estudiantes pasan por el lugar sin que se tomen medidas. Este hecho se suma a otros incidentes recientes en la ciudad, como un basurero incendiado cerca del mercado La Plaza, reflejando la crisis en la gestión de residuos. En el pasado, también se han encontrado carteles y carnés del gobierno cubano abandonados en la basura, generando controversia. Un tribunal cubano rechazó la apelación de 5 manifestantes de Caimanera, condenados a penas de entre 2 y 8 años de prisión por participar en las protestas de 2023.
Los manifestantes marcharon exigiendo libertad y mejores condiciones de vida, pero las autoridades cubanas inicialmente minimizaron el acto, describiéndolo como una indisciplina. Las sentencias incluyeron cargos de desorden público, instigación a delinquir y atentado. Aunque los condenados pueden recurrir al Tribunal Supremo o al Ministerio de Justicia, el régimen ha rechazado varias apelaciones de manifestantes en años recientes. 3 cubanos fueron condenados a cadena perpetua y un cuarto a 30 años de prisión por el asesinato de Orlando Pérez Ardebel, un custodio de 49 años en Holguín, quien sorprendió a los delincuentes mientras intentaban robar baterías de vehículos estatales. El crimen ocurrió en Entronque Ocujal, cerca de Mayarí. La policía identificó y capturó a los responsables en menos de 48 horas, destacando el uso de técnicas como rastreo canino y análisis periciales. Aunque la pena de muerte sigue vigente en Cuba, no se aplica desde 2003, manteniéndose una moratoria de facto. Nos despedimos de una edición más de noticias, no sin antes invitarlos a que se suscriban, compartan y denle like.